Tarde muy candente en el Congreso de la República. Dos ministros de Estado, dos integrantes del equipo de gobierno de Dina Boluarte están en la cuerda floja y podrían perder el puesto. Hablamos del ministro Rómulo Mucho y el ministro Julio de Martini, ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, recordamos, y de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Martini. ¿Qué pasa con estas dos figuras del gabinete, Lore? Son dos problemas distintos, pero viene con la misma fuerza un ánimo de censura en el Parlamento. Hablemos primero del ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, porque si ayer lo que te contaba era los pulsos políticos o también la tensión que se veía en la calle por la ley de pequeña minería artesanal, la llamada ley MAPE, incluso hasta anoche tuviste a los mineros protestando en el Congreso para que amplíen el reinfo, este trámite que les permita operar o que les permite en la actualidad operar de manera temporal. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en el caso del ministro Rómulo Mucho, ayer lo habían citado al Parlamento, para ayer mismo. Claro. Consiguió que le acepten llegar hoy al Congreso a exponer esta ley de pequeña y minería artesanal, ¿no? Entonces, primero, lo que tenemos en el caso de Rómulo Mucho es un gobierno que ha presentado una ley que no ha sido bien recibida por el Congreso. Por la fecha en la que ha llegado, especialmente, porque faltan pocos días para que termine la legislatura, porque además tienes un reclamo y en la calle de los mineros artesanales que dicen queremos extender hasta el 2027 el reinfo, y ojo que la minería artesanal agrupa a cientos de miles de peruanos que se dedican a eso. Puede convertirse en un problema social en distintas zonas del país. Ahora, el gobierno tarde presenta esta norma y en el Congreso también hay un ánimo más bien de darle una mano a la minería informal, extendiendo estos plazos del reinfo. Vamos a ver cómo fue el momento del ingreso hoy del ministro Rómulo Mucho al Pleno del Congreso y después te voy a contar qué bancadas parecen haberle bajado el dedo. Bancadas que lo están cuestionando y que posiblemente podrían llevarlo a una situación o de renuncia o de censura en la medida que ha sido ya interpelado este ministro. Vamos a ver el ingreso de Rómulo Mucho al Parlamento. Expresan su más cordial saludo al ministro de Energía y Minas, ingeniero Rómulo Mucho Mamani. Mi presencia en este recinto es en atención a la convocatoria realizada el día de ayer. Se ha cumplido con la obligación de presentar una propuesta normativa que regule a la pequeña minería y minería artesanal. Pasado el 31 de diciembre del 2024, se continúa tramitando los procedimientos de formalización minera, permitiendo que continúen las actividades de quienes se encuentran inscritos en el reinfo a fin de que se formalice. Por lo tanto, no pasan a ser ilegales. De esta manera el ministro introducía la llamada ley MAPE. Cuando hablamos de MAPE hablamos de minería artesanal y pequeña minería. El ministro dice, ojo que no les vamos a declarar la ilegalidad a todos los mineros, hay un plazo de 6 meses. Está tratando de vender positivamente la ley que Palacio envió al Congreso. Pero mira cómo recibían los congresistas esta norma. Congresistas que, hay que decirlo, también están o entre hacerle caso a los mineros o apoyar al gobierno para una verdadera formalización. Así está dividida la situación. Pero mira, hoy vapulearon al ministro Rómulo Mucho, sobre todo representantes de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso. Bueno, si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso te sueltan la mano, ya esa cuerda, ya te caíste ya. Una más, la izquierda incluso en contra del ministro. Escuchen. Es que creo que lo que él intenta es burlarse del Congreso. Un proyecto de ley que le ha demorado al Ejecutivo 2 años en presentar y que no soluciona absolutamente nada. Entonces, disculpen, no, pero mamarracho que nos han presentado, una vez más amplía plazos muy perentorios, donde se ponen estándares de calidad que no se van a poder cumplir con cero compromiso del Estado. Entonces yo coincido con quienes creen acá que el ministro ya debería, ¿no?, dar un paso al costado, presentar su renuncia, o este Congreso de la República, ¿no?, tomar el toro por las astas y censurar al ministro.
El señor Rómulo Mucho y el Ejecutivo creo que consideran que el Congreso de la República es una mesa de partes, ¿no? Presentan el día de ayer el proyecto y hoy día tiene que estar a solucionar el problema. Este proyecto no es la solución absolutamente a nada. Bueno, veíamos frases repetidas incluso en distintos parlamentarios o en parlamentarios con miradas distintas de lo que debe ser el proceso complejo de formalización minera. Por eso decimos que el ministro Rómulo Mucho tiene complicaciones para permanecer o asentarse en el cargo. Ni siquiera estamos hablando del gran problema de su cartera, que es Petroperú, y cómo funciona esa empresa y lo difícil que ha sido escuchar a los nuevos directores de Petroperú. Para algunos analistas, simplemente una continuidad de lo que se venía haciendo en la petrolera estatal, ¿no? Y el otro problema que acaba siendo olvidado en medio de todas las crisis, porque vivimos apagando incendios lamentablemente, es que el objetivo supuestamente en la cartera de Energía y Minas, y por eso se cambió al ministro en su momento, era destrabar proyectos mineros. Se suponía que tenían que empezar a ejecutarse Tía María y todos aquellos proyectos que tenemos encarpetados hace tiempo y que no avanzan. ¿Y de eso cómo vamos? Esa es otra parte de la agenda que compete a la gran minería, y por ese lado te digo que la próxima semana será un momento clave para el proyecto Tía María. De hecho, se traslada todo el gremio empresarial a Arequipa a participar de, exactamente, el CADE tenemos también la próxima semana. Tenemos la conferencia anual de ejecutivos que organiza IPAE, y es básicamente también un respaldo a la idea de hacerlo en Arequipa. Significa hacerlo en un polo minero que tiene pendiente el inicio de operaciones de Tía María. Ni siquiera estamos hablando de esos problemas enormes con lo que puede ser la reactivación de proyectos mineros o Petroperú. Hoy el Congreso le pide cuentas al ministro por la ley de formalización minera, por la ley MAPE. Y esto, te digo, Lore, tiene impacto nacional, porque se entiende que la minería informal, la minería ilegal, el dinero que mueve esa minería, ya desplazó, por ejemplo, al narcotráfico como una minería en negro, digamos una minería no legal, o en todo caso una economía no legal, que sí mueve dinero, que saca oro por contrabando y que termina no pagando impuestos. Y contamina y se dedica a la trata de personas y a la explotación laboral y sexual, incluso de niños. Y por otro lado, sabemos que esa minería informal se agarra del reinfo para conseguir explosivo, para operar, para vestir de formalidad una operación absolutamente ilegal y peligrosa. Y estamos viendo justamente ahora, nos enlazábamos con Trujillo, porque en la región La Libertad tenías como estos mineros informales habían quemado un vehículo policial. Habían con absoluta brutalidad y violencia quemado este vehículo. Vimos cómo en socavones lanzaban explosivos con personas de la minera Poderosa dentro y con total impunidad. Entonces, el problema de fondo es que, vestido de romantizar la minería artesanal, de aquel que subsiste pepita a pepita y con eso saca a su familia adelante, estamos permitiendo que un negocio ilegal siga operando y matando. Y hay que entender que es un negocio que muchas veces financia campañas políticas. Y ese es el problema, financia políticos. Por eso quieren irse hasta el 2027, pues, porque así aseguras lo que vendría a ser en el 2026 un proceso electoral. Tremendo, ¿no? Y tienes a congresistas, como congresistas del bloque magisterial, de la bancada magisterial de Concertación Nacional, representando y haciendo votos más bien para extender este reinfo. Entonces es una situación muy compleja que remece al gabinete en la medida que el Congreso hoy le está pidiendo cuentas a este ministro, y vamos a ver en qué termina esta sesión de invitación. Se tienen que recolectar firmas para una censura, la censura se vota y se gana con más de 66 votos y están los 130 congresistas presentes. O sea, mayoría simple. Exactamente, censurado. El ministro tiene 48 horas para salir del cargo, ¿no? Ahora, no es este el único caso, y ahí tenemos la imagen de Julio de Martini, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene más tiempo en el gabinete. Este es el que sobrevive del gabinete 1 de la presidenta Dina Boluarte. Desde el 7 de diciembre. Exactamente, este funcionario de altísima confianza de la presidenta, que conduce el ministerio que la propia presidenta tuvo a su encargo durante el gobierno de Pedro Castillo,
el señor Julio de Martini también está en serios aprietos para sostenerse como figura en el gabinete. El caso Caliwarma, pero sobre todo, Lore, la sensación de que no se ha corregido del todo el problema que hubo con la empresa Frigoinca y que no parece haber garantías de que un problema así no se vuelva a repetir en el programa de alimentación. Veía tu conversación con el director ejecutivo de Caliwarma y definitivamente en el nivel técnico hay soluciones, se puede plantear una reorganización, pero en el nivel político, ¿quién responde? Era la pregunta que algunos se hacían respecto a este ministro que goza de la confianza de la presidenta, pero que no ha podido superar o evitar estos escándalos en el programa de alimentación de desayuno escolar Caliwarma. ¿Qué pasa con este ministro Julio de Martini? Se juntan firmas para su censura. Claro. Se juntan firmas y Fuerza Popular también pide reordenar la casa en desarrollo e inclusión social. Cuando hablamos del fujimorismo, hablamos de Alianza para el Progreso, hablamos de las bancadas que suelen tener la voz cantante y los votos en el Parlamento. Y Podemos también creo que está en la misma línea. La verdad que sí, y Podemos está también empujando esa situación que podría terminar con la censura del ministro Julio de Martini. Hoy estuvo el premier, el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén, en el Parlamento, y se mostró muy extrañado. Dijo, me sorprende que se esté censurando a un ministro que se interpeló hace varios meses, defendiendo un poco la posición de Martini en el gabinete. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. Tengo entendido que el Congreso de la República ha dispuesto convocar a una sesión de censura contra el ministro de Martini. Me parece que hace varios meses, 6 u 8 meses atrás, el ministro participó de una interpelación y me sorprende, y esto lo digo también de la manera más respetuosa, que en mérito a una interpelación de hace 6 u 8 meses se pretenda ahora promover una censura en contra del ministro. Me sorprende que se intente promover una censura, ¿no? Claro. ¿Te sorprende lo que dice el premier? Está hablando, la verdad que el premier sabe salir de estas situaciones diciendo todos estamos en evaluación, en cualquier momento nos cambian. Pero no te sorprende. La presidenta evalúa. ¿Por qué en este caso, y siempre lo mencionamos cuando se trata del gobierno, los ministros por esencia, por definición, son fusibles? Es decir, antes de afectar la figura presidencial, tú le pides la renuncia al ministro, al responsable político de X, Y o Z que te suceda en cada cartera. Lo que acá debería haber sucedido no es que el Congreso esté juntando firmas para una censura. Aquí solamente desde el Ejecutivo deberías haber esperado un pedido de renuncia al ministro de Martini para evitarte todo esto, sabiendo además que tienes 3% de aprobación. Exacto, pero pasa que en este gobierno, pasa que en la administración de Dina Boluarte hay como una máxima en el gabinete de ministros. Hagamos los cambios solo cuando sean necesarios o cuando sean obligados por el Parlamento como una censura. Este gobierno lo que ha visto por conveniente es diferenciarse del gobierno de Pedro Castillo, no tocando a sus ministros, no utilizándolos como fusibles, efectivamente al primer escándalo un paso al costado, no solo porque no quieren dar la imagen de un gobierno que cambia ministros a cada instante, como fue el gobierno de Castillo, sino porque no tienen cuadros técnicos, Lore. Y allí es parte de la deficiencia del gobierno no tener equipos, no tener gente preparada para asumir estos cargos. Mira cuánto sufrió la propia presidenta para reemplazar al premier, llamando a un personaje más bien de la confianza del anterior premier, ¿no? Adriancén, como una clara continuidad de lo que fue en la etapa con Otárola. Entonces es un gobierno sin cuadros y es un gobierno que no fácilmente cambia a sus ministros. Por eso la poca reacción de cambiar estos fusibles, como tú decías. Ahora, efectivamente, aquí lo que tenemos es a un premier defendiendo, si quieres, el tema formas, porque es verdad, este Congreso interpela a ministros o interpeló al ministro de Martini hace ya varias semanas, pero recién ahora aparecen los ánimos de censura. ¿Ah? Esta es una situación tampoco tan regular, ¿no? Lo usual en un Congreso que le hace oposición a un gobierno es que ante el primer hecho que se sospecha, se presente una interpelación y después se evalúe una censura.
este Congreso se toma a distintos tiempos, quizá también utiliza la censura más bien para sentar a la mesa al gobierno y empezar a negociar algunos cambios. Detrás de estas salidas puede haber también mucha negociación, ¿no? Y hasta que no se vean los votos, es un momento donde el gobierno no tiene mucho margen de acción. El gobierno está cada vez más empeñado al Congreso. El Congreso decide, en todo caso, si estos dos ministros se quedan o no. Pero te digo, 2 ministros en la cuerda floja no es poco. La verdad que saliendo de una semana donde el país mostró un rostro muy optimista por APEC, la situación cambia mucho en esta semana donde 2 ministros están ahí haciendo malabares para quedarse en el cargo.